A mis hermanos, esperamos que esté escuchando bien. Bueno, primeramente agradecerle a Dios por este tremendo privilegio y oportunidad que desde luego nos brinda nuestro Dios, y también, ¿por qué no darle gracias a Dios por el pastor Ángel Salazar, su esposa, su familia en general, que han sido una tremenda bendición para nosotros, y que también Dios ha preparado este medio para poder de alguna u otra manera compartir con ellos la palabra del Señor. Así que extiendo un abrazo al pastor Ángel, también un saludo a toda la congregación del Centro Cristiano Peniel, y también saludar a los hermanos que nos acompañan de Argentina, de acá de Salta, donde estamos pastoreando. Agradezco a cada uno de ellos de poder ser parte y mostrar unidad en el cuerpo de Cristo. Así que, amados hermanos, muy feliz, muy contento de esta tremenda oportunidad de poder compartir con ustedes la poderosa y eterna palabra de Dios. Antes de pasar a la palabra, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija, que nos guíe, que nos guarde, que nos proteja, y que sobre todas las cosas su palabra nos hable. Eso es lo más importante en estos tiempos difíciles, complicados, que la iglesia desde luego está preparada para poder afrontar. Somos una iglesia que tenemos como columna y baluarte de la verdad Jesucristo, y por ende estamos totalmente confiados en Él, porque las victorias no son nuestras. La victoria la alcanzó Jesús en la cruz del Calvario. Así que vamos a orar. Acompáñenme, amados hermanos, espero que se esté escuchando bien. Así que vamos a orar para que Dios nos pueda ministrar a través de su palabra en este día, porque hemos venido a escuchar voz de Dios y no de hombre. Oremos al Señor. Dios, te damos gracias en este momento por tu gran amor, tu gran misericordia, tu gran bondad. Agradezco, Dios, por el gran privilegio que tú nos das de poder estar por este medio de comunicación, Dios mío. Las distancias, Señor, en esta época, en estos tiempos, no son, amado Dios, un impedimento para compartir con la familia de la fe, con el cuerpo de Cristo. Agradezco realmente la disposición de cada uno de los hermanos que está en este momento en su hogar, esperando, Señor, que tú le hables como también yo lo anhelo y lo deseo en esta tarde. Te ruego por cada hermano, Señor, por el pastor Ángel en este momento en su hogar. Te pido que lo bendiga de una manera especial. Gracias, Señor, por este privilegio que nos da de poder compartir, Dios mío, este medio para poder alcanzar tu palabra. Te ruego que lo bendigas a la distancia junto a su familia. Que esta palabra que es viva, esta palabra que es eficaz, esta palabra que realmente, Dios mío, podemos entender que fueron constituidos el universo. Sabemos que la Escritura no miente cuando dice que tu palabra constituyó el universo por tu palabra, Dios. Por eso te doy la gloria por el privilegio que nos da de poder utilizar este maravilloso libro que se conoce como la Escritura, para poder compartir con tu pueblo lo que es tu consejo, Señor. La suma de tu palabra es verdad, Señor, y justos son todos tus juicios. Y por eso en este momento disponemos nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser, para que tu palabra fluya de una manera especial, así como tú, Dios eterno, hablaste con el apóstol Pedro y le diste a entender algo tan importante, que la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos y que alumbra como una antorcha en lugar oscuro, es tu bendita palabra, Señor. Porque tu santa palabra no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo te ruego que me uses para el beneficio del cuerpo de Cristo, Dios, para tu gloria, para tu honra, Padre, y para exaltar por sobre todas las cosas a Jesucristo, nuestro Salvador, aquel que ha cambiado y transformado nuestra vida de una manera tremenda y maravillosa, Dios. Es incalculable, Dios eterno, el valor que tiene Jesús para nosotros, en nuestro amado Dios, en nuestro Señor, en nuestro soberano. Sabemos que sin Él, nada de lo que hoy podemos ser podría haber sido hecho. Damos gloria a Jesús por su misericordia y por ir a la cruz, a morir por nuestros pecados y entregar su vida en santidad para poder justificarnos delante del Padre. Gracias, Dios amado, por este gran privilegio que nos da de poder estar junto a los hermanos y compartir, Señor, tu bendita y gloriosa palabra. Como dice el apóstol Pedro, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que en este momento deseamos y anhelamos, Dios. Dejo mi vida en tus manos y una vez más úsame para tu gloria, para tu honra y para el beneficio y edificación del cuerpo de Cristo. Amén y amén. Hermano, acompáñenme a la Escritura. Vamos a ir de lleno a lo que la palabra de Dios nos tiene que entregar en esta tarde. La Escritura en 2 de Timoteo capítulo 4,
versículo 1, nos da un consejo tremendo y maravilloso. Así que, por favor, tome Biblia, papel y lápiz, porque es importante, hermano, poder apuntar el consejo de Dios, que desde luego va a ser de tremenda edificación para nuestras vidas. Estaremos predicando bajo el tema el poder de la palabra. Así que acompáñenme a segunda de Timoteo, segundo libro que el apóstol Pablo escribió a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Amén. Dice así la escritura: en el nombre poderoso de Jesús, como dice la palabra, todo sea de hecho de palabra, hacerlo en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice así la escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra, que entes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Seguiré leyendo, vamos a tomar esos versículos, pero seguiré leyendo lo que dice la Escritura. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y lo tremendo de todo esto, que apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amados hermanos, podemos entender por la Sagrada Escritura algo tremendamente importante. Y creo que ha quedado en el olvido en estos tiempos, que la era cristiana en la cual estamos viviendo nosotros en el siglo XXI, amado hermano, un siglo donde lamentablemente la iglesia ha perdido un compromiso real con la Sagrada Escritura. Hagamos un poquito de historia para entender el contexto de lo que el apóstol Pablo está señalando en esta carta que le escribe, desde luego, con un tremendo compromiso a Timoteo. Bueno, lo que podemos entender, amado hermano, de estas dos cartas que Pablo escribió, que es primera y segunda de Timoteo, podemos darnos cuenta que hay un énfasis real a poder compartir la Sagrada Escritura con fidelidad y con integridad a todos aquellos que eran parte de la iglesia en Éfeso. Entendamos que el apóstol Pablo en ese momento estaba pasando por una gran adversidad. Él estaba en la cárcel y bueno, a través del deseo imperante que tenía él de poder compartir la palabra con el pueblo de Dios. Entiéndase, en el Asia Menor estaba la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, y podríamos nombrar muchísimas, que desde luego el libro de Apocalipsis es bastante claro y específico de cada una de las iglesias del Asia Menor. Pero detallemos algo importante. Pablo tenía una gran preocupación por la iglesia en Éfeso. Esta iglesia fue constituida por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sacrificó su tiempo, su vida, para poder constituir una iglesia que era tremendamente importante en el escenario de la cultura y del tiempo en el cual el apóstol Pablo compartió el mensaje del Evangelio. Bueno, la iglesia en Éfeso tenía una característica particular. Era una región que hoy podríamos conocer como Turquía, para que usted lo pueda entender de esa manera. Cerca de Turquía estaba Éfeso, para que podamos traerlo a la actualidad y usted lo pueda comprender con claridad. Bueno, esta iglesia en Éfeso era un lugar donde había sido conquistado por diferentes emperadores, en los cuales cuando llegó la cultura griega fue totalmente influenciado por los helenistas. Bueno, los helenistas, para que usted pueda entender, son aquellas personas que se dedican totalmente al estudio de la antigua Grecia, en sus aspectos culturales, histórico y lingüístico. Bueno, esa influencia había llegado a Éfeso, de tal manera que incluso su cultura y sus costumbres habían sido una influencia tremenda para ese gran puerto donde desembarcaban muchos de los mercantes que en ese momento veían a Éfeso como un lugar estratégico para poder compartir su mercancía y obviamente poder generar todo el negocio en los tiempos en los cuales el apóstol Pablo estaba realizando sus viajes misioneros. Bien, el apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, dice la Escritura que llega a Éfeso. Eso lo podemos encontrar en el capítulo 19 del libro de Hechos. Estamos datando después del año 54 al 57 después de Cristo. El apóstol Pablo llega a ese lugar y se encuentra con una comunidad gentil, también con una comunidad judía,
porque entiéndase que en ese momento también habían judíos que por la deportación y por los imperios habían sido trasladados a diferentes regiones, y donde los mismos judíos, escapando de las manos de los emperadores, obviamente ellos comenzaban a buscar lugares para poder tener mayor tranquilidad y poder adorar a Dios. Bien, habían sinagogas, pero también había un grupo amplio y extenso de gentiles que estaban totalmente influenciados por la adoración, obviamente, de aquellas deidades que habían sido exportadas de la cultura griega. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pablo, cuando comienza a escribir estas cartas, tenía una impresión tremenda, porque había una doctrina de la diosa Diana que estaba contaminando a la iglesia que él había fundado. Había algo que realmente estaba ahí haciendo perder el foco, como dice la Escritura en Hebreos capítulo 12. Adelante, hermano, creo que se cayó la cobertura. Sigue, hermano Alejandro. Bueno, mis hermanos, esperemos que ahora no se corte y podamos alcanzar bien este mensaje. Bien. Bueno, mis amados hermanos, como les quería compartir, mire, la diosa Diana había sido una influencia tremenda en la cultura en el sector o en la región de Éfeso. Entonces el apóstol Pablo tuvo un gran desafío, y llega ese momento donde él entrega la palabra y se conforma una iglesia maravillosa, que es la iglesia de Éfeso. Bueno, el apóstol Pablo, cuando estaba pasando por diferentes dificultades, llega un momento donde él se encuentra con la noticia de que estaba siendo contaminada la iglesia de Éfeso. Y el apóstol Pablo, en la primera carta a Timoteo, en el versículo 1 del capítulo 1, Pablo señala de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, el apóstol Pablo tenía una cercanía real con Timoteo. Y es lo importante de poder entender esta escritura, amado hermano. El apóstol Pablo tenía una cercanía tan maravillosa con Timoteo que le encomienda una gran tarea. La tarea era poder contrarrestar las falsas doctrinas helenistas, judaizantes, obviamente genealógicas, que habían introducido ciertos maestros del mal, maestros que habían venido con fábulas, solamente con la intención de poder contaminar la doctrina fiel y verdadera que Jesucristo había enseñado a los apóstoles, y luego los apóstoles a los discípulos que se habían convertido al cristianismo. Entonces Pablo tenía una cercanía real con Timoteo. Lo precioso de Timoteo, amado hermano, para que podamos entender esto, que incluso su nombre tiene un significado maravilloso. Su nombre significa uno que honra a Dios. Y este nombre seguramente lo tiene que haber recibido de su madre Eunice, y también por la influencia de su abuela Loida. Eso lo podemos encontrar en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, donde vemos que estas mujeres eran unas judías devotas que se habían convertido en creyentes, que se habían convertido al cristianismo. Y también le enseñaron a Timoteo la escritura desde su niñez. Así lo dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 1, verso 5 en adelante. También la escritura nos señala un dato importante sobre la vida de Timoteo. Timoteo tenía un padre griego. Eso lo dice el libro de Hechos capítulo 16, verso 1. Y también se puede entender que el padre murió antes de que viera a Timoteo convertirse, o de alguna manera ver a Timoteo en los viajes misioneros junto al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo tiene una cercanía tremenda con Timoteo, porque lo llama su verdadero hijo en la fe. Es un término maravilloso, amado hermano, porque el apóstol Pablo, con aquellas iglesias que él había fundado, el apóstol Pablo también relacionó a los falsos hermanos. Entonces, que Pablo llame a Timoteo su hijo en la fe, verdadero hijo en la fe, no es un tema menor, no es una frase puesta ahí para poder rellenar de alguna manera el discurso. No, tiene un significado real, un verdadero hijo en la fe, un colaborador, un hombre realmente con la entereza que necesita todo hijo de Dios para poder compartir con sus pares y en el cuerpo de Cristo lo que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces,
tenemos que entender que Timoteo tiene una influencia griega, pero también una influencia judía. Pero cuando llega el Señor Jesucristo a impactar su familia, la Escritura dice que en ese momento Pablo lo toma como uno de sus colaboradores, e incluso dice la Escritura que Timoteo era originario de Listra. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos capítulo 16, verso 1 al 3. Era una ciudad romana de la provincia de Galacia, la actual Asia Menor, amado hermano, para que usted pueda entender. Entonces, cerca de la Turquía actual. Entonces, Pablo, en una oportunidad, usted va a poder leer la Escritura en el libro de Hechos capítulo 14, que Pablo, en su primer viaje misionero, llega a Listra. Y la primera sensación, o podríamos decir de una manera clara, la primera impresión que tiene Pablo de lo que habitaban en Listra, donde era oriundo Timoteo, es un rechazo total. Pablo es rechazado por Listra. Es sacado a las puertas de Listra, a la entrada de Listra, a piedrazos, por el mensaje que él de alguna manera llevaba, que era el mensaje del Evangelio. Entonces, Pablo cumple un gran trabajo al llevar el Evangelio a Listra, porque por ende entendemos por la palabra que Timoteo alcanzó el Evangelio por la predicación del apóstol Pablo, que por consecuencia de haber escuchado a su madre, Eunice, y su abuela Loida, que se convirtieron en el Evangelio. Entonces, dése cuenta cómo todos los cabos se unen para entender por qué Pablo encomienda la gran misión de poder ordenar las cosas en la iglesia de Éfeso. Dice así la Escritura, como ya lo señaló, mi verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. El versículo 3 del capítulo 1 de 1 Timoteo señala de esta manera, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que por fe, así te encargo ahora. ¿Por qué te señalo esto, hermano? Porque hay que entender el contexto para poder entender también, válgase la redundancia, lo que Pablo le dice en la segunda carta a Timoteo. Bueno, Pablo, la orden que le da a Timoteo es poder contrarrestar las falsas doctrinas. Entiéndase, toda enseñanza fuera de la palabra es falsa doctrina. Dígala a quien la diga, predíquela a quien la predica, enséñela a quien la enseña. Si no sale la palabra, la doctrina que se está enseñando en un púlpito es falsa doctrina. Y eso lo tenemos que entender como cristianos. Tenemos que ser dóciles a la palabra de Dios, prontos para oír, tardos para hablar. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos escuchar el mensaje de Dios, tenemos que ir a la Sagrada Escritura. Juan 5:39 dice de esta manera, Jesús lo enseñó, escudriñad las Escrituras, porque en ellas hallaréis la vida eterna y están dando testimonio de mí. Si usted y yo no comprendemos la importancia de la Sagrada Escritura, es porque de alguna u otra manera no estamos influenciados por la palabra eterna y poderosa de Dios. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios constituyó el universo. La palabra de Dios creó todo lo que los ojos pueden de alguna u otra manera apreciar. La palabra de Dios es tan poderosa, y lo dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién tiene ese poder para poder crear de la nada? El Dios Todopoderoso. Esa palabra salió de la boca de Dios. Dijo Dios en Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. Fue la palabra de Dios, la todopoderosa palabra de Dios. Dice la Escritura en Juan 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Jesús, cuando hablaba, entendía que el poder de la palabra tenía tal influencia para el oidor que la compartió. Y él dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros, amado hermano, como cristianos no entendemos el poder de la palabra, no estamos cumpliendo con el objetivo real de ser creyentes, cristianos, seguidores de Jesús, amantes de la palabra de Dios. Por eso que Pablo le escribe a Timoteo 2 cartas, en las cuales la iglesia en Éfeso, donde lamentable la influencia helénica, el conocimiento griego,
intentaba de contrarrestar las enseñanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En una oportunidad Jesús, en el libro de Mateo capítulo 15, si usted puede ir a la palabra de Dios, se va a encontrar con una afirmación maravillosa y que hoy se ha obviado de tal forma que muchos cristianos toman esta palabra como un dulce, un caramelo que no tiene mayor importancia. Porque así se deshace la palabra en muchos corazones de aquellos que no quieren vivir conforme a la palabra. La Biblia en Mateo capítulo 15 dice de esta forma, en el verso 1, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Y mira la respuesta de Jesús. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Sabe cuál era el problema? Es que incluso en la iglesia de Éfeso se estaba intentando de contrarrestar el mensaje de Jesús, predicado por el apóstol Pablo, por enseñanzas totalmente ajenas al cristianismo. Jesús vio que los fariseos tomaban la ley para su propia conveniencia, por eso Mateo 23 los llama hipócritas en varias oportunidades, porque utilizaban la palabra para el beneficio personal. Hoy en la actualidad hay muchos cristianos, muchos pastores, que utilizan la palabra para beneficio personal. Lo que a ellos les acomoda de la palabra predican, y lo que no les parece bien y no está de acuerdo a su falsa tradición humana o cultural, no la utilizan. ¿Por qué? Porque ellos prefieren la voz del hombre que la voz de Dios. Jesús les dijo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Amado hermano, en esto quiero ser enfático. Usted puede ser de España, yo puedo ser de Chile, mis hermanos pueden ser de Argentina, podemos ser de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Indonesia, podemos ser de China, de Japón, podemos ser de Australia, podemos ser de los Países Bajos, de donde quiera que seamos. La Biblia no tiene influencia cultural. El Evangelio no se puede mezclar, amado hermano, con ninguna tradición humana. Con ninguna, absolutamente con ninguna. Y Pablo manda a Timoteo para poder evitar esa influencia helénica y poder impedir que las influencias de la falsa doctrina, de las fábulas, de la falsa enseñanza contaminaran la veracidad del mensaje de la palabra de Dios. Hermano, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién amamos? ¿A quién obedecemos? Jesús dijo en Juan capítulo 8, acompáñame a la escritura, y podamos entender de esta manera. Juan capítulo 8, versículo 31, un versículo que muchos utilizan, pero que lamentablemente no entienden. Escuche bien lo que dice la escritura. En Juan capítulo 8, versículo 31, lo vamos a leer en contexto. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La escritura, amado hermano, está señalando algo tremendamente importante. Bueno, mis hermanos, creo que quedamos en la parte donde estábamos leyendo Juan capítulo 8, verso 31. Bueno, mis hermanos, les voy a explicar algo importante. Mire, Juan capítulo 8, verso 31 señala algo tremendamente importante. Y esto es digno de señalar. Jesús, amado hermano, en una oportunidad escribe de una manera especial y clara. Dijo entonces Jesús en Juan 8:31 a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Bueno, estos versículos han sido malinterpretados de tal forma que hablan de libertad sin haber estado primeramente sumergidos en la palabra. Aquí Jesús da un detalle y utiliza una frase importante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Eso es algo que muchos cristianos, amado hermano, están evitando, están obviando. El cristianismo, amado hermano, está fundamentado en la palabra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice que la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Pero nosotros estamos bajo el fundamento de apóstoles y profetas. La escritura no miente, la escritura es clara y lo dice Efesios.
¿Pero por qué? Porque Pablo había enviado a Timoteo a poder hacerle entender que estaban errando el camino. Por eso que Timoteo va con un mensaje maravilloso. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, le dice Pablo a Timoteo. Predica la palabra. Predica el mensaje. No pierdas el foco, no pierdas la dirección. No te alejes de los mandamientos y preceptos que hoy te mando yo. Así le dijo Dios a Moisés. No te apartes ni a diestra ni a siniestra. Es importante, hermano, entender que la gloria de Dios se manifiesta a través del poder de su palabra. Y Jesús le dijo a los discípulos y a los judíos que se habían convertido en Él, que se habían convertido y que habían escuchado la palabra, los que habían creído en Él: si vosotros permanecierais en mi palabra. Es la gran pregunta que tenemos que hacernos nosotros hoy día, hermano. ¿Estamos permaneciendo en la palabra? ¿Estamos realmente amando la palabra de Dios por sobre todas las cosas? ¿Estamos dejando que Dios dirija nuestra vida como realmente su palabra manda? Porque una cosa es tener una iglesia y titularla pentecostal, anglicana, bautista, wesleyana, la presbiteriana, la menonita, la anabaptista, como se llame la iglesia, neopentecostal, liberal, como se llame. Lo que menos importa es cómo lleva por título la congregación. Acá lo que importa es si estamos en la palabra. El poder de la palabra, hermano, es lo que transforma las vidas. Por eso hoy tenemos un evangelio tan insípido. Un evangelio que no tiene transformación ni cambio de vidas. Un evangelio que se predica de un púlpito pero que no impacta los corazones y no transforma la vida de los oyentes. Porque no se está predicando la palabra. No se está enseñando lo que dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La gente no tiene fe porque no tiene palabra de Dios. Hoy las congregaciones estamos llenos de gente que lamentablemente no conoce el poder de Dios porque no conoce la palabra. Ese es el gran problema de los cristianos de hoy. Tienen Biblia, pero como yo digo muchas veces y parece ofensivo, pero se lo voy a decir, utiliza la Biblia para andar calentando los sobacos, o diríamos las axilas, para que lo pueda entender usted. Porque la Biblia no la utilizan para nada más que para llevarla a la iglesia, pero es un adorno más, entre medio de todas las chicherías que tienen muchos en sus hogares. La Biblia es un libro más, pero no es el libro poderoso que debería ser para cada creyente. El apóstol Pablo dice a Timoteo: mira, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediquen la palabra. Predica la palabra. A quien le guste y a quien no le guste, eso no importa. Tú predica la palabra. Están influenciando a los efesios con falsas doctrinas. Hermano, cuando la falsa doctrina entra, la falsa enseñanza entra dentro de una congregación, es porque en esa congregación se dejó de predicar la palabra. El diablo no tiene poder porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Los falsos maestros no tienen autoridad cuando hay un hombre de Dios parado en el púlpito predicando la palabra. Por eso es maravilloso entender que la poderosa palabra de Dios hay que predicarla tal como está escrita. No importa la influencia que tenga. Acá lo que importa es que sea dirigida por Dios por medio de su Espíritu Santo. Jesús dijo claramente: el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Y Él dará testimonio de mí. El mismo Juan en la primera carta, en el capítulo 2, dice que la unción misma que está en vosotros enseñará todas las cosas. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a potenciar el mensaje de Jesús. El Espíritu Santo no tiene otro objetivo que la palabra haya cabido en tu corazón y que dé los frutos necesarios de arrepentimiento conforme a lo que la palabra dice. Entonces, ¿de qué estamos hablando hoy? De un evangelio totalmente adulterado. Pedro le dijo en el capítulo 2, verso 2 de la primera carta: decían como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La gente hoy está bebiendo una leche podrida, descompuesta. Entiéndase, está escuchando un mensaje totalmente diluido, un mensaje sin compromiso, sin entrega, sin sacrificio, sin negación. Un mensaje que está fuera del mensaje de Jesús. El que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La gente hoy no se niega nada, vive para sí misma, son ególatras, son autosuficientes,
El Proverbios capítulo 3, verso 5 en adelante dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Hoy hemos perdido el foco. ¿Por qué este virus? ¿Por qué toda esta situación que está lamentablemente llevando a la humanidad a un estado de quietud? Es producto de la falta de cristianismo real, falta del poder de la palabra. Los cristianos hoy se han escondido porque la voz de un gobierno, por la voz de un hombre que está influenciado por aquel que gobierna este mundo, como dice la Escritura. La Escritura es bastante clara y dice que el mundo entero está bajo los pies del maligno. La influencia, incluso dice Juan, que ya han salido muchos anticristos por el mundo. Este mundo está influenciado, dice el apóstol Pablo, en la primera carta a Tesalonicenses, por el anticristo. Y mucha gente, amado hermano, no entienden que estamos viviendo en los últimos tiempos y lo que necesitamos como iglesia es el poder de la palabra, la convicción del mensaje de Jesús, la convicción del poderoso mensaje que los apóstoles hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es tiempo, amado hermano, de tomar la palabra. La palabra es la espada del Espíritu, dice la Escritura. Esa palabra es viva, esa palabra es eficaz. Esa palabra, amado hermano, penetra el corazón del más rebelde, del más contumaz y lo convierte, amado hermano. La Biblia dice claramente: no te conviertas tú a ellos, sino ellos se conviertan a ti. Es importante entender que la palabra te da esa convicción. Es importante que la palabra, amado hermano, se predique. Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que en su manifestación y en su reino, que prediquen la palabra. Muchos están perdiendo el enfoque. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos enseñando? Mensajes motivacionales que solamente siguen adulando al deseo carnal de cada uno de nosotros. La Biblia dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero el motivo de esa enseñanza de Pablo a Timoteo es poder decirle: van a venir tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. A la gente no le gusta la sana doctrina, la aborrece. Intenta evitar predicadores de la sana doctrina, hombres comprometidos con la palabra. La gente hoy no quiere escuchar palabra de Dios porque no se quieren convertir. Hermano, ser cristiano no es llevar el título de cristiano. Ser cristiano significa seguir a Jesús. Hermano, cuando iban a Antioquía, dice la Escritura que por primera vez los llamaron cristianos. Pero ¿sabes por qué? Porque ellos vivían la palabra. Porque ellos se entregaban por la palabra. Ellos morían por la palabra. Porque ellos sabían que la palabra de Dios tenía poder y autoridad. Jesús, cuando vio a este hombre que se acercó, que era el centurión, y el centurión tenía más fe que cualquiera de la religión de Israel, que el mismo Jesús le dijo: no he hallado tanta fe en esta región como la que tiene este hombre. Y el centurión era un gentil. Y dice la Biblia que el centurión necesitaba que su criado fuera sano. Y en ese momento le dijo solamente: di la palabra al maestro. Le dijo Jesús: yo no soy digno que entres a mi morada, soy tremendamente pecador. Pero le dijo: di la palabra porque tu palabra tiene poder. Y en ese momento Jesús dijo la palabra y su siervo y su criado fue sano. Hermano, ¿qué está pasando con nosotros como cristianos? Que hemos perdido el poder de la palabra porque hemos dejado de confiar en Jesús. No leemos la palabra, no estudiamos la Escritura. No hemos adoptado este tiempo donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Así está la gente, escuchando cualquier predicador, cualquier farsante, cualquier falso profeta, hablando de apóstoles cuando hoy no hay apóstoles, honrando a profetas cuando hoy no hay profeta. Hoy está en acción el don profético, que es muy diferente. Pero gente dándole lugar, oficios, a aquellos hombres que son realmente falsos maestros. ¿Dónde dice la Escritura que en este último tiempo Dios no va a hablar por otro medio que no sea su palabra? La Escritura dice: escudriñad la Escritura, dijo Jesús. No dijo Jesús: escuchen a los profetas. No dijo Jesús: escuchen a los apóstoles. Dijo: escudriñen las Escrituras. Jesús en Lucas 24, cuando iba con los que iban camino a Maús, con esos dos personajes de camino a Maús, dice que Jesús se acercó a su costado, escuchó que estaban desanimados, y en ese momento, ¿qué utilizó Jesús? La palabra. Y les comenzó a demostrar
partiendo desde Moisés y por todos los profetas, lo que se hablaba de él. ¿Qué utilizó Jesús? La palabra. ¿Qué estamos utilizando nosotros? Lo que dice un falso profeta, lo que dice un falso apóstol, lo que dice un falso maestro por una interpretación privada, cuando la Biblia no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso lo dice la primera carta de Pedro. Es claro, amado, el mensaje, el poder de la palabra. Jesús dice en Juan 8:31, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y seréis verdaderamente libres. Tú no puedes ser libre de nada si no permaneces en la palabra. Por eso tenemos gente tan escuálida, insípida dentro de los templos cristianos evangélicos, porque no permanecen en la palabra. Se dejan mover por todo tipo de doctrina, todo viento de doctrina. Son como nubes sin agua que no permanecen. Jesús dijo claramente, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Y Pablo le dice, te encarezco delante de Dios. Le puso un peso al llamado de atención. Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo. No te calles. No te calles. Predica la palabra. Todos los hermanos que me puedan estar escuchando en este momento, si el pastor predica la palabra y a usted no le gusta, el único perjudicado va a ser usted. Porque si ese varón de Dios está predicando el mensaje y a usted le está carcomiendo por dentro el pecado, no se enoje con el predicador, enójese con usted mismo por ser tan carnal y no amar la palabra de Dios, por querer vivir conforme a sus propios caprichos y no conforme a la voluntad de la palabra de Dios. Los mensajes hoy tienen que ser claros. Dios no llama gallinas al púlpito, llama hombres de Dios a predicar. Para cacarear nos vamos a un gallinero. Para andar ladrando nos vamos a un lugar donde estén los perros reunidos. Pero nosotros somos hombres de Dios y hay que predicar la palabra. Desear como niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada. No le diga amén a cualquier mensaje. No diga, el Señor me habló cuando Dios no te ha hablado. La gente hoy lamentablemente cree que la fuente de la verdad es Dios me dijo. Esa no es la fuente de la verdad. Otros dicen Dios me habló. Otros dicen sentí esto o sentí aquello. Pero la fuente debe ser, la Biblia dice, amado hermano. La fuente debe ser, la Biblia dice. No me dijo Dios o sentí esto o sentí aquello. O Dios me dijo, eso no es de Dios, eso es falso. La fuente debe ser la Escritura. Por eso Pablo dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios que prediquen la palabra. Predica lo que está escrito en la Biblia. Dejémonos de revelaciones espurias que solamente confunden al pueblo de Dios. La Biblia dice en Salmo 119, verso 133, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Hermano, Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Hermano, es necesario para poder contrarrestar toda esta falsedad de estos tiempos, es poder orar a Dios por hombres de la palabra y mujeres de la palabra. Nuestro deber como pastores, como hombres de Dios, es formar hombres que prediquen la palabra, que no prediquen tonterías en los púlpitos, sino palabra de Dios. Si no hay hombres que prediquen la palabra, se quedan debajo del púlpito y seguimos predicando nosotros los pastores. Pero hombres que hablen de su propio corazón, de la propia intención de su corazón, nos sirve para edificar al cuerpo de Cristo. Pablo le dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con esto voy a estar terminando. Hermano, ¿cuál es la doctrina que tenemos que predicar? La palabra. Pablo aprendió de Timoteo aprendió de Pablo. Y mira lo que dice la Escritura. En 2 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Y te voy a enseñar esto. Este tema es bastante largo, hermano, pero intento de resumírtelo para que lo puedas entender. Dice la Escritura en el capítulo 3 de 2 Timoteo, cuando el Espíritu Santo habla claramente a Pablo sobre los postreros tiempos. Y mira lo que dice Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por eso hoy no vemos hombres y mujeres de Dios, porque no fueron preparados por la Sagrada Escritura. Tenemos predicadores banales, predicadores falsos, que no fueron instruidos por la palabra de Dios, sino que en escuelas teológicas. Eso no sirve para nada si no está la guía del Espíritu Santo en tu vida, la llenura del Espíritu Santo, un llamado genuino de Dios y la palabra como el fundamento de tu fe y de mi fe. Pero dice algo importante Pablo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. La pregunta sería la siguiente: cuando Pablo hace este mensaje a Timoteo estando encarcelado Pablo envía esta carta. Por eso él dice: la palabra de Dios no está presa. Porque aunque él estaba en la cárcel, la palabra que fluía por la boca de Pablo, que era la palabra de Dios, no se iba a detener. Y el mensaje a Timoteo es este: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Sabe que Timoteo aprendió de Pablo? Yo le pregunto a usted, lo que me están escuchando: ¿Timoteo aprendió doctrina pentecostal? ¿Timoteo aprendió doctrina anglicana? ¿Timoteo aprendió doctrina bautista, presbiteriana, wesleyana, anabaptista, menonita, calvinista, arminiana? ¿Qué doctrina aprendió Timoteo de Pablo? Bueno, vamos a la Escritura. Veamos qué doctrina aprendió Timoteo de Pablo, para que Pablo le diga: persiste, porque fuiste persuadido por la palabra que yo te enseñé. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11. Veamos, porque muchos dicen: yo tengo mi doctrina. La doctrina, si tú dices tienes tu doctrina, eres falso. Eres falso, porque ni siquiera Pablo se atribuyó tal honor de doctrina. Pablo dice esto en la primera carta, Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. ¿No lo aprendió en la tierra Pablo? ¿Quién se lo enseñó? Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces, ¿por qué todos hablan fuera de la palabra? Porque han perdido el horizonte, han perdido el norte del poder de la palabra. Hermano, Pablo dice esto: yo no lo aprendí por hombre alguno. Por eso lo invito yo a comenzar a leer la Biblia, a leer la Sagrada Escritura, a escuchar hombres de Dios, hombres que utilicen la Biblia, no para poner un versículo y hablar todo tipo de tonterías que no tienen nada que ver con el contexto del mensaje real y genuino que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles de Dios para darnos un mensaje a nosotros como cristianos. Comencemos a ser seducidos por el poder de la palabra, no por mensajes espurios de hombres carnales. Comencemos a estudiar la palabra. Pablo no aprendió este mensaje de ningún hombre en la tierra, sino lo recibió por revelación de Jesucristo. Y la pregunta sería la siguiente: ¿Jesucristo de qué recibió el mensaje? Vamos a Juan capítulo 7. Veamos, porque hay muchos que dicen: yo tengo mi doctrina y con esa me quedo. Totalmente equivocado. La Biblia dice en Juan capítulo 7, versículo 16, cuando cuestionaban a Jesús. Se volvió ahí la cobertura, hermano Alejandro. Amén. Perdón. Ahí, mi hermano, ahí me están escuchando, disculpe. Juan capítulo 7, versículo 16 dice de esta manera. En ese momento, Jesús le dice a los fariseos algo tremendamente importante, porque lamentablemente siempre vivían cuestionando a Jesús por las enseñanzas que daba y que estaba compartiendo con los hermanos. Y en ese momento, amado hermano, había una fiesta donde a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y comenzaba a enseñar. En el versículo 14 encontramos de Juan 7. Ahora el verso 15 dice que se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Para todos esos creen que necesitan escuela teológica. Jesús ni siquiera había estudiado y tenía más conocimiento de la voluntad de Dios que cualquier fariseo estudioso y escriba estudioso de su época. Pero Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió.
Jesús dice que su doctrina no es de él. Pablo dice que él no recibió la doctrina de hombre alguno. Y hoy muchos hombres fuera de la palabra se aferran a una doctrina totalmente antibíblica. Por eso Pablo dice a Timoteo, predica la palabra, déjate de andar predicando mensajes que no salen de la Escritura, doctrinas que no salen de la Escritura. Vive conforme a la palabra, predica la palabra, porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Hermano, aprendamos la Escritura, leamos la Biblia. Un hombre de Dios se tiene que saber la Biblia completamente para poder enseñar la verdadera doctrina. Jesús dijo, esta doctrina no es mía. El que quiera hacer la voluntad de Dios, verso 17, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Jesús fue claro. A mí me gusta terminar siempre con Jesús. ¿Sabes por qué? Porque es lo más importante. Jesús es la fuente de la inspiración de los predicadores. Jesús es la fuente inagotable. Jesús es la palabra. Juan 17 dice claramente, ahí está el poder de la palabra. Juan 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Jesús en Juan 14:6 dice claramente, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué quiere decir? Que la verdad es Jesús y la verdad es la palabra. ¿Qué quiere decir? Que todo fundamento de autoridad y poder radica en Jesús de Nazaret. En el principio era el verbo, dice la Escritura, y el verbo era con Dios, porque el verbo era Dios. Esa palabra verbo en el griego es logo, y logo significa la palabra. ¿Qué quiere decir? Que por él fueron creadas todas las cosas. Hoy muchos están perdiendo el horizonte, están predicando a otro Jesús diferente al que sale en la Biblia, están presentando un Jesús diferente al que sale en la palabra. Y eso me imagino que a Dios lo tiene ofendido. Hay que volver a la autoridad de la palabra. Hay que comenzar a predicar en los púlpitos lo que Jesús enseñó. Es tiempo de volver a la Escritura. Muchos hombres están buscando su propia gloria. Hombres que quieren ser reconocidos por los hombres. Hombres que están acomodando el mensaje. Son estos hombres que Pablo le dice a Timoteo encarecidamente. Predica la palabra, Timoteo. Los efesios se están desviando del mensaje central de Jesucristo. Predica la palabra, Timoteo. Te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediquen la palabra, intes a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Hermano, ten cuidado, la salvación es importante. Cristo viene pronto por su iglesia. Comienza a amar la palabra, comienza a predicar la palabra, busca de Dios realmente y predica lo que dice la Escritura. No es lo que Dios te habló, no es lo que tú sentiste, no es lo que de alguna manera Dios me dijo, es lo que dice la Biblia, es lo que dice la Escritura. Esa es la inspiración, es la fuente real de todo mensaje de la Escritura. Han salido muchos falsos profetas por el mundo y están diciendo Dios me dijo, cuando Dios no ha hablado por ellos. Es importante, hermano, entender esto. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te quiero dejar con esto, amado hermano. El apóstol Pablo, este gran hombre de Dios que se sacrificó por traernos un mensaje genuino, un mensaje verdadero, dijo claramente en el libro de los Hechos, dice claramente la Escritura de esta manera. Mira la responsabilidad de Pablo con la iglesia de Cristo. En el capítulo 20, versículo 25 en adelante. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Estaba a punto de morir el apóstol. Y no murió de viejo. Murió con su cabeza en un lugar donde lo degollaron.
Hoy los pastores mueren de viejo. Hoy los predicadores mueren en un gym, en un gimnasio de vacaciones. Estos hombres murieron entregando su vida por el Evangelio. Somos cobardes nosotros. Nos hemos vuelto charlatanes, cobardes. Estos hombres entregaron su vida por el mensaje. Él había pasado predicando el reino de Dios y sabían que no iban a ver más su rostro. Por tanto, él hace una protesta y dice: por tanto, yo protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he ruido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es el poder de la palabra. Pablo sabía que tenía que predicar la palabra, que la palabra tiene poder, que la palabra transforma, que la palabra cambia. Es lo que necesitamos en estos tiempos, predicar la palabra. Su palabra bendita y gloriosa. Bendita y gloriosa es su palabra. Por tanto, Pablo dice a los predicadores: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificarlos y daros herencia con todos los santificados. Aquí él habla del poder de su palabra. Y aquí Pablo estaba hablando a una iglesia en Éfeso. Le estaba hablando a los ancianos en Éfeso, a los pastores en Éfeso, a los hermanos en Éfeso, a la misma iglesia que el apóstol Pablo les predicó, a los mismos hermanos que Pablo mandó a redarguir por Timoteo. A los mismos hermanos les dice: de ustedes saldrán lobos rapaces, porque la falsa doctrina causa división. Por eso yo en este momento, hermanos, yo quiero que oremos para que ustedes puedan apoyar a su pastor, a todos los hermanos que me escuchan de España, para que apoyen al pastor, para que si él está cumpliendo una labor con la palabra de Dios, hay que apoyarlo. A los hombres de Dios no se les dejan solos. Hoy estamos escasos de hombres de Dios. Hoy estamos escasos de hombres y mujeres de Dios. Y a los hombres de Dios hay que cuidarlos, hay que respetarlos, hay que obedecerlos. Como dice la Escritura en Hebreos 13, obedecer a vuestros pastores y imitar su fe y ver cuál es el resultado de su conducta. Si es un hombre de Dios que te predica la palabra, respétalo, ámalo. Si te predica la Sagrada Escritura, apóyalo. Por eso que en esta noche para ustedes, tarde para nosotros, quiero que podamos orar por un momento, hermano. Bendito Dios.